Quiero platicarte que empezamos una nueva serie que se llama Intimidad con el Espíritu Santo. Y es acerca de esa amistad íntima que debemos tener con el Espíritu Santo. Es de esa cercanía que debe de haber en nuestras vidas con Dios. De cómo cada día debemos de acercarnos más a Él, conocerlo más a Él, escuchar mejor su voz. Y la semana pasada estuvimos hablando un tema que se llamó Ven a comer con Jesús. Y cómo nosotros cuando comemos con una persona disfrutamos de ese momento, platicamos con esa persona, disfrutamos a esa persona. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Amén. Y el tema del día de hoy se llama Ven a escuchar a Jesús. Ven a escuchar a Jesús. Qué importante. Decíamos la semana pasada que no se puede tener calidad en una relación o en nada en la vida si no hay una cantidad específica en eso, ¿cierto? Y de hecho hablamos acerca de las hamburguesas y creo que todos se fueron a comer hamburguesas después de la iglesia. Y vimos cómo para tener una buena hamburguesa necesita una cantidad de tiempo. No se puede hacer si no hay una buena cantidad de tiempo. Y lo mismo pasa con nuestra relación con el Espíritu Santo. No pretendamos tener una buena relación con el Espíritu Santo si solo oramos 5 minutos al día. No se puede. Como no se podría tener una buena relación con tu esposa o con tu esposo si le dedicas 5 minutos, lo mismo con el Espíritu Santo. Lo mismo con tus hijos, obviamente lo mismo con tus estudios y lo mismo con todo en la vida. ¿Quieres algo bueno? ¿Quieres algo con calidad? Necesitas darle cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, para venir a escuchar a Jesús, nosotros tenemos que constantemente dedicarle tiempo al Espíritu Santo para que un día nuestros oídos puedan captar la voz de Jesús en todo momento en nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles. Y yo sé que muchos dicen, bueno, pues es que oír a Dios es ¿quién oye a Dios? Pero quiero decirte algo, cuando tú tienes una vida de oración, cuando le dedicas cantidad de tiempo al Señor en oración, pronto vas a empezar a identificar la voz de Dios que te está hablando. Y luego va a ser tan fuerte la voz de Dios en tu corazón y en tu vida que aun cuando no estés orando, vas a poder escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. El primer punto que quiero darte es: una palabra de Dios te transforma. Una palabra te transforma. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8 dice: respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vemos a un centurión romano. No era del pueblo de Israel, no era judío. Los romanos creían en infinidad de dioses. Entonces no era un romano, no era tal vez una persona pura, no era una persona que practicaba el bien tal vez, porque los romanos eran sanguinarios. Eran tremendos, y este era un centurión, estaba a cargo de un ejército. Obviamente para estar a cargo de un ejército o de una parte del ejército romano, pues no podías vivir haciendo el bien. Obviamente este hombre se había ensuciado las manos de matar a muchas personas. Gente inocente, gente buena y seguramente también gente mala. Pero Jesús le dijo: mira, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu criado. Y él dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa.
El romano sabía, este centurión sabía que muchas veces él había metido las manos en el lodo, que él se había equivocado muchas veces, pero, Jesús aún así quería entrar al hogar y a la vida de este hombre. Entonces, para escuchar la voz de Dios, quiero que sepas algo. Tú y yo no tenemos que tener una vida perfecta. Para recibir un milagro de Dios, tú y yo no tenemos que ser perfectos. Para recibir un milagro de Dios, lo único que tú y yo necesitamos es fe. Fe. Yo sé que todos somos hijos de Dios e intentamos hacer el bien. Pero vamos, nadie de los que estamos aquí estamos libres para aventar la primera piedra. Nadie. Todos hemos pecado y Jesús nos perdona de todos nuestros pecados, aún de los pecados que no hemos cometido. Pero a veces lo primero que nos impide acercarnos a Dios es, híjole, pues ¿cómo le voy a pedir al Señor? ¿Cómo voy a buscar a Dios? ¿Cómo voy a anhelar su presencia si apenas en la mañana hice esto? Si ayer me porté de esta manera, si antier hice esto otro. Pero quiero decirte algo, nada de lo que hagas debe de impedirte acercarte a la presencia de Dios. Nada de lo que hagas. Es como cuando tú y yo vivíamos en la casa de nuestros padres, o tal vez tú todavía sigues viviendo en casa de tus padres, y te puedes enojar con tu papá, te puedes enojar con tu mamá, te puedes pelear, pero eso no impide, te encierras en el cuarto, pero cuando te da hambre, vas al refri, a escondidas, abres el refri y sacas lo que quieras y te vas a preparar un sándwich o un cereal, lo que sea. No dices, híjole, pues ¿cómo voy a bajar al refri si pues, me peleé con mi mamá? No, yo creo que no me va a querer dar de comer. No, son dos cosas separadas. El que tú hayas hecho algo malo no te quita la autoridad que tienes como hijo dentro de esa casa. No te vas y dices, no, pues me voy porque la cama la pagó mis papás y pues mejor me voy porque no me puedo acostar en ella. No, te encierras en el cuarto creyendo que ese cuarto es tuyo y te lo mereces. Aunque estés enojado con tus padres, lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros nos hemos enojado con Dios o hemos hecho algo que a Él le desagrada, tú y yo tenemos que ir con la misma confianza a acercarnos al Señor para poder escuchar su voz. El diablo intentará muchas veces decirte, ¿cómo te acercas con Dios? ¿Cómo le pides al Señor? Si mira todo lo malo que has hecho, te peleaste ayer con tu esposa, le dijiste mentiras a tus padres, hiciste esto, reprobaste, mentiste, robaste, yo qué sé. Entonces el diablo viene a hablarnos y lo primero que hacemos es, sí, cierto, mejor no me voy a acercar a Dios. Y este romano dijo, Señor, necesito tu ayuda. No soy digno de que entres a mi casa, pero necesito tu ayuda. Necesito un milagro de ti. Y fíjate, la segunda parte de lo que dice este romano es esto. Versículo 8. Dice, respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aún en Israel no he hallado tanta fe. Un hombre que no era israelita, un hombre que era romano, tenía mucha más fe que el pueblo de Dios. Y muchas veces tú y yo tenemos menos fe que este romano. Todavía pensamos que cuando nos portamos bien, Dios nos tiene que bendecir. Y cuando nos portamos mal, Dios nos tiene que prohibir todo. Y eso, mi amado hermano y hermana, tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. Porque esa es la idea que el diablo ha querido meter en nuestras vidas.
Y pensamos que si me porto bien, entonces puedo escuchar la voz de Dios. Y entonces los pastores que oran, los líderes que están como más cerca de Dios, ellos pueden escuchar la voz de Dios. Pero yo estoy tan lejos, yo todavía sigo siendo tan malo. Pero quiero tirar esa cortina que te separa de Dios y decirte algo muy importante. Cuando Jesús murió, una de las cosas que sucedieron es que el velo que dividía la presencia de Dios de toda la humanidad se partió en el momento en el que Jesús murió en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tú y yo, todos los que estamos aquí y todo el mundo entero puede tener acceso a la presencia de Dios y puede tener acceso a escuchar la voz de Dios. Entonces no se necesita ser tan bueno. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue bueno por ti. Porque Jesús ya fue santo por ti. Porque Jesús ya se esforzó por ti. Entonces tú y yo no necesitamos ponernos un traje de que somos muy santos para escuchar a Dios. El día que tú y yo queramos oír su voz, podemos acercarnos a Él. Y si nosotros escuchamos una palabra de Dios, una palabra es suficiente para transformar nuestra vida. Así como este centurión romano dijo: Señor, solo di la palabra, es lo único que necesito. Que tú digas la palabra y mi siervo sanará. Entonces, cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios y logramos escuchar una palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene tanto poder que puede transformar tu vida en menos de un segundo. El libro de Génesis nos explica algo. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo ese capítulo 1 habla acerca de la creación. Interesante porque más adelante, unos versículos más abajo, dice que Dios dijo: sea la luz. Como estábamos cantando hace ratito, sea la luz. Lanzó una palabra y dice que la luz se hizo. Todo se alumbró. Después de eso, Dios dijo: bueno, que haya una lumbrera para el día, una lumbrera para la noche. Y Dios lo dijo y eso sucedió. Fue creado el sol y fue creada la luna. Y después Dios dijo: bueno, que se separen las aguas que están en el cielo de las aguas que están en la tierra. Y se separaron las nubes de las aguas. Y después Dios dijo que se separe la tierra del agua. Y se separó la tierra del océano. Y después Dios dijo que nazcan aves, que nazcan peces del mar, y así sucedió. Y después Dios dijo que nazca árbol y que nazcan todos los árboles y las semillas que van en los árboles para que crezcan y se multipliquen. Y después Dios dijo y que nazcan animales de la tierra, y nacieron. Y todo eso Dios lo creó con su palabra. Entonces ahí debemos de ver qué tan importante es lograr escuchar la voz de Dios. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, pueden pasar cosas tan increíbles y tan sobrenaturales como la creación misma. El hombre lleva miles de años estudiándola y cada día se siguen descubriendo nuevas cosas. Y Dios con su palabra fue capaz de crear absolutamente todo. Entonces lo que tú necesitas no son más charlas de motivación. Lo que tú necesitas no es autoflagelarte para tratar de cambiar tu vida. No es tratar de hacer nuevos hábitos. Lo que tu vida necesita es una palabra de Dios. Porque una palabra de Dios es capaz de cambiar tu mundo entero. Una sola palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo necesitamos un cambio real y verdadero en nuestras vidas, lo que necesitamos es lo que decía este centurión: di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Tu sanidad, la sanidad de tu alma, de tus emociones, de tus pensamientos, se encuentra en la palabra de Dios. Por eso es tan importante orar. Tu libertad se encuentra en una palabra de Dios. Está encapsulada en una palabra de Dios. Tu vida se encuentra en una palabra
de Dios. Segundo punto, cuando venimos a la casa de Dios o cuando buscamos su presencia en nuestra casa, necesitamos escuchar. El segundo punto es escucha en la casa de Dios. Eclesiastés 5, versículo 1 y 2 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces aquí el escritor de Eclesiastés, Salomón, está diciendo: cuando te acerques a la casa de Dios, acércate para oír. Yo creo que él sabía la importancia de escuchar la palabra de Dios. Yo creo que él sabía precisamente lo importante que era escuchar una palabra de Dios. El escritor de este libro es Salomón, el hombre más sabio que ha existido en toda la humanidad. Cuando él se acercó a la presencia de Dios, él escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo: Salomón, ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme lo que quieras y lo voy a hacer. Escuchó la voz de Dios. O sea que Salomón era una persona que sabía parar la oreja. Y tú y yo tenemos que ser personas que hagan lo mismo. Escuchar la voz de Dios. En esa voz hay libertad, en esa voz hay sanidad, en esa voz encontramos todo lo que necesitamos. Entonces, cuando oramos, es necesario: Señor, háblame. Señor, háblame. Háblame. Y yo sé que las primeras veces y cuando estamos aprendiendo a orar es bien difícil y dicen: es que no escucho nada de Dios. Pero con el tiempo tú irás afinando tu oído espiritual para que puedas escuchar mejor la voz de Dios. Salomón, siendo el hombre más sabio, cuando se trataba de resolver un juicio, se tomaba tiempo para escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante que si tú y yo vamos a tomar decisiones, ¿cuántos toman decisiones aquí? Todos. Hay quienes dicen que tomamos miles de decisiones diarias. Desde el momento en el que abrimos los ojos empezamos a decidir. Empezamos a decidir si nos vamos a bajar de la cama o nos vamos a quedar ahí. Decidimos bajarnos y luego decidimos si nos vamos a bañar o no. Decidimos qué vamos a desayunar, decidimos cómo vamos a actuar, qué vamos a decir. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. ¿En qué están basadas tus decisiones? Si tú y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a tener un mejor juicio para poder escoger las mejores decisiones. Hay decisiones grandes en nuestras vidas. Para los más jóvenes, pues ¿qué vamos a estudiar? ¿Cierto? Es una decisión importante porque a eso nos vamos a dedicar el resto de nuestros días. ¿Con quién nos vamos a casar? Es una decisión importantísima a la cual muchas veces no le damos peso. Pero es importante y deberíamos de tener sabiduría para emitir un juicio de esos. Si vamos a seguir a Dios o no. La decisión más importante de la eternidad. Si vamos a decidir seguir a Jesús. Entonces toda nuestra vida está llena de decisiones. Si nosotros aprendemos a escuchar a Dios en oración, vamos a poder tomar las mejores decisiones. Está bien que alguien que no conoce a Dios pues haga lo que quiera con su vida y tome cualquier decisión, pero no está bien que un hijo de Dios que conoce al Señor tome cualquier decisión. Tome cualquier decisión. No. Como hijo y como hija de Dios, tú y yo tenemos que tomar no solamente buenas decisiones. Y repito eso, como hijos de Dios, tú y yo no estamos llamados a tomar buenas decisiones. Tú y yo estamos llamados a tomar las mejores decisiones.
Tú y yo ya no podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Y escoger siempre lo mejor. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y eso solo se encuentra cuando escuchemos a Dios. Por eso es tan importante tener un buen hábito de oración. Porque cuando tú y yo nos levantamos, oramos en la mañana, buscamos a Dios, entonces estamos entregando todo nuestro día a Dios para poder tomar buenas decisiones todo el tiempo. ¿Cierto? Entonces escucha, cuando te acerques a Dios, escucha. Y aquí quiero contarte una historia acerca de Elías. Esto lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes. Elías un día se encerró en una cueva y dijo, bueno, el celo de Dios me persigue, y estaba ahí encerrado, y Dios le dijo, sal de la cueva, Elías. Y Elías salió de la cueva y dice que de repente hubo un terremoto grande que sacudió toda la tierra, y él pensó, es Dios hablándome, pero se dio cuenta que Dios no le estaba hablando en el terremoto. Y de repente hubo un incendio y él dijo, es Dios hablándome en el incendio, pero Dios no le estaba hablando en el incendio. Y de repente dice que hubo un silbido apacible, apenas un soplido que se podía escuchar. Y ahí estaba la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios no va a llegar como muchas veces pensamos, que nuestro cuarto va a empezar a temblar, se va a empezar a mover todo, y entonces vamos a escuchar una voz espiritual del cielo que te va a decir, haz tu cama. No, eso no va a pasar. No va a pasar eso. ¿Podría pasar? Sí. Pero en la mayoría de los casos no sucede así. En la mayoría de los casos Dios te habla con pequeñas cosas a tu corazón. Y por eso tenemos que parar la oreja espiritual. Porque en nuestra vida llena de estrés, en nuestra vida llena de movimiento y todo el día ocupados, y desde que nos paramos estamos corriendo por toda la casa y tenemos que hacer cosas y subir y bajar y salir, y en el coche vamos corriendo, nos vamos metiendo a todos, llegamos al trabajo, nos ponemos a hacer cosas todo el tiempo. Para un momento, porque ahí Dios no te va a poder hablar. Es más, Dios podría estar intentando hablarte, pero tú y yo estamos tan ocupados en nuestra vida diaria que así Dios no nos puede hablar. O más bien no podemos escuchar. Tenemos que poner atención. Y para eso es importante apartar un tiempo y decir, ¿sabes qué? Ahorita nada es más importante que buscar a Dios. Cierro las puertas de mi cuarto, apago el teléfono, me olvido de todo y empiezo a buscar a Dios. Ahí es donde Dios nos va a hablar. Tercer punto, ¿quieres que Dios te hable más? Lucas capítulo 8, versículo 18. Dice así, mira pues cómo oyes. Pon atención en lo que estás oyendo. Oír y escuchar no es lo mismo. Tú y yo ahorita podemos oír muchísimas cosas. Es más, tal vez no te das cuenta, pero el sonido de los ventiladores lo estás escuchando, lo estás oyendo. Pero si tú ahorita pones atención, puedes empezar a escuchar el sonido de los ventiladores. Y ya te perdiste toda la predicación porque vas a empezar a escuchar los ventiladores. Aquí dice Jesús, mira pues cómo oyes. Porque todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Entonces tú y yo tenemos que poner atención en lo que estamos oyendo. Cuando empezamos el año, pusimos a estas libretitas para cada uno de ustedes y dice, lo que Dios me habló en el 2018. Y esto es para anotar lo que Dios te iba a hablar este año, ¿cierto? Y muchos de ustedes las compraron y las tienen y anotan. Eso está maravilloso.
Te invito a que vuelvas de eso una rutina diaria en tu vida. Que escuches la voz, porque Dios tiene tantas cosas que decirte. ¿Tú crees que el que creó el universo entero no tiene algo que decirte? Vamos, toda la sabiduría y todo el conocimiento se encuentra en Él. Es más, ¿sabes? Dentro de ti pasan cosas que tú ni sabes que están pasando. Y Dios quiere hablarte y quiere decirte exactamente qué es lo que te está sucediendo. A veces hay frustración en nuestras vidas y ni sabemos por qué. A veces hay desánimo en nuestras vidas. A veces hay tantas cosas en nuestro corazón. ¿Y tú crees que Dios no te quiere dar libertad de eso? Claro que quiere. Quiere hablar una palabra directa a tu corazón, pero es necesario escuchar. Es necesario buscar a Dios para que Él traiga la libertad. Una palabra suya te transformará. Así que si tú compraste tu libretita, anota todo lo que Dios te está hablando. Si no la compraste, consigue otra. No es una libretita especial. Puedes conseguir la que sea y empezar a anotar lo que Dios te está hablando todos los días. Porque Dios no solamente habla a través de un pastor, Dios habla personalmente a tu vida también. Y dice, pon atención en cómo oyes, porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que cree tener, se le quitará. Este es un principio de administración que Jesús nos está hablando. Principio de administración. Si tú tienes, es porque has hecho algo para tener. Y Dios bendice a aquel que es cuidadoso con lo que tiene. Y aquel que es buen administrador, y Dios le da más. Pero aquel que no hace nada por tener nada, aquel que dice, bueno, a mí no me importa si Dios me habla o no, ¿por qué Dios querría darnos más palabra? ¿Para qué? ¿Para que otra vez la tiremos a la basura? ¿Para qué Dios nos va a dar más bendición si tú y yo no sabemos administrar esa bendición? Dios quiere darte más, pero Dios le va a dar más al que tiene. Y este concepto es completamente distinto al que muchas veces nosotros tenemos, porque pensaríamos, bueno, Dios le da al que no tiene, pero no, Dios le da al que tiene. Al que tiene fe, al que tiene algo para multiplicar, al que ha trabajado por algo, al que ha guardado la palabra de Dios y la ha escrito y ha dicho, bueno, Dios me ha hablado esto, Dios me ha hablado esto otro, y aquí tengo anotado todo lo que tú me has hablado, Señor, quiero que me hables más. Y Dios dice, claro, te voy a dar más. Es un concepto básico que debemos de entender del Señor. Al que tiene, Dios le dará más. Entonces, ¿quieres que Dios te hable más? Pon atención a lo que Dios te está diciendo. Cuarto punto, el lugar más seguro. Este cuarto punto es un punto que si tuviera otro título, este punto sería, qué horrible es obedecer. Qué horrible es obedecer. Desde que somos chiquitos, no nos gusta obedecer, ¿cierto? Desde que somos... Mi hija que tiene 4 años, no le gusta obedecer. Tú que tienes 40, tampoco te gusta obedecer. No nos gusta. No vivimos en una cultura de la obediencia, porque aún en el país que vivimos es muy fácil desobedecer muchas leyes, ¿cierto? Entonces nos gusta pasarnos el semáforo en rojo porque llevamos prisa. Nos gusta ir más rápido de lo permitido porque tenemos que llegar temprano. Nos gusta evadir la obediencia, nos gusta no ser obedientes. Somos mexicanos y es parte de nuestra cultura, pero como hijos de Dios tenemos que aprender a quitar ese mal concepto de nuestras vidas, porque en la obediencia encontramos el lugar más seguro. Y por eso se llama así este punto. El lugar más seguro en tu vida y en mi vida es obedecer a Dios. Cuando somos padres y le damos una instrucción a nuestros hijos, es para ponerlos en el lugar más seguro, ¿cierto? Si tú le dices, hijo, no toques la estufa, lo estás poniendo en un lugar seguro. Porque si tú lo dejas que toque la estufa, un día le va a prender al gas
y puede suceder un accidente fatal, ¿cierto? Entonces, cuando tú y yo le damos una instrucción a nuestros hijos, los estamos colocando en el lugar más seguro. Cuando Dios nos habla, también nos está colocando en el lugar más seguro. Pero también cuando somos chiquitos nos gusta meter las manos en la estufa hasta que nos quemamos. Y lo mismo pasa con Dios. Dios nos da una instrucción, pero no nos gusta obedecer. Pensamos que somos más inteligentes con Dios y volvemos a lo mismo. Él creó el sol y la luna y las estrellas. Vamos, tú ni sabes de qué está hecho el sol. Él sabe perfectamente de qué está hecho. Tú y yo podemos tener muchas hipótesis e ideas del universo y de toda la creación, pero Dios sabe perfectamente cómo funciona todo. Pero si Dios sabe mucho más que yo, lo mejor es ser obediente a su palabra. Lo mejor es escuchar su palabra y caminar en obediencia. Y por eso Dios nos deja los mandamientos. No es como la ley, que la ley a veces es para nada más beneficiar a algunos, no a todos. Los mandamientos de Dios son para bendecir tu vida. Los mandamientos de Dios son para cuidar tu vida. Los mandamientos de Dios son para guardar tu vida, para llevarte a un mejor lugar. Entonces, ¿qué mejor lugar que obedecer la palabra de Dios? Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49, dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Esa es una palabra dura, porque nosotros venimos y cantamos y decimos: Señor, tú eres mi Señor. Y Jesús dice: ¿y por qué me llamas Señor si no haces lo que te pido? Porque a veces ni te dignas a escuchar lo que te estoy hablando. Entonces Dios nos está hablando, tenemos que escuchar, pero también tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes con la palabra de Dios. Abrir la Biblia es un peligro para nuestras vidas, porque en la Biblia vamos a encontrar muchas bendiciones que están ligadas a la obediencia. Como cuando Dios nos dice: no te dejes de congregar, en el libro de Hebreos. Y entonces, ay Señor, pero es domingo y juega el América. Y Dios te dice: si tú fueras obediente, yo traería más bendición a tu vida. Como los lugares donde Dios nos dice: perdona. Señor, pero es que es bien difícil perdonar. Sí, pero si tú obedeces, el que va a ser bendecido vas a ser tú. Cuando tú perdonas, ni la otra persona es la que va a ser bendecida. Cuando tú perdonas, el más bendecido eres tú. Ay Señor, pero cómo me cuesta trabajo. Y como eso, muchos mandamientos que Dios nos da, pero que son el lugar más seguro para nuestra vida, que son el lugar donde Dios guardará nuestras vidas. ¿Qué tal donde dice Dios que el 10% de lo que ganamos, de nuestros ingresos totales, se lo demos al Señor y lo traigamos a la iglesia? Ay Señor, mira, con ese 10% yo puedo hacer muchísimo. Pues sí, pero yo, Dios, podría hacer mucho más con eso de lo que tú haces. Y yo, Dios, puedo hacer muchísimo más con el 90% que te queda que tú. Es el lugar más seguro. Pero nos cuesta obedecer, ¿cierto? Les empezó a latir más rápido el corazón, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí, venimos a Él, oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 3 cosas: vino delante de Dios, escuchó la voz de Dios e hizo lo que Dios le dijo.
No fueron dos cosas. No dijo vino delante de Dios y escuchó a Dios. No, vino delante de Dios, escuchó a Dios e hizo lo que Dios le pidió. Ese hombre es como un hombre que cavó hondo hasta encontrar la piedra y sobre ese lugar puso el fundamento. Y vinieron las inundaciones y vinieron los problemas y vino la tribulación, porque eso viene a nuestras vidas. A nuestras vidas llega la inundación, a nuestra vida llegan los problemas, a nuestras vidas llegan las situaciones difíciles. ¿O hay alguien aquí que nunca haya tenido una situación difícil? Que nos diga cómo le hizo. No, mientras estemos en este mundo, Jesús profetizó y dijo: mientras estés en este mundo vas a tener aflicción, va a haber problemas. Y todos hemos tenido problemas. Y a veces queremos guardar a nuestros hijos para que no tengan ningún problema, pero por más que tú los encierres en donde quieras, tus hijos van a tener problemas. Es parte de este mundo, es parte de la vida, es parte de la madurez, es parte del crecimiento. Lo que tú y yo debemos hacer es no guardarnos de los problemas, no guardarnos de las situaciones difíciles, sino cavar hondo y poner un cimiento sobre la roca para que cuando vengan los problemas, nada pueda tumbarnos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace viniendo a buscar a Dios en mi iglesia, en los grupos de vida, en nuestra habitación en oración. Venimos a buscar a Dios. Número 2, escuchamos la palabra de Dios. Y número 3, hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí está el detalle. Ahí, en hacer lo que Dios nos está enseñando. No basta con oír, no basta con venir delante de Dios. Entonces ahí hay 3 cosas. ¿En cuál estás tú ahorita? ¿Solamente vienes delante de Dios y te vas y dices: qué bonita estuvo la predicación? ¿De qué trató? Pues no sé, pero estuvo bien padre. Puedes estar en esa, puedes estar en aquella que, híjole, ahora sí el mensaje me tocó, ahora sí la palabra de Dios me habló, pero la verdad es que no quiero hacer lo que Dios me dijo. Puedes estar en ese segundo nivel, o puedes ir al tercer nivel, donde escuchas y haces. Y ese es el mejor lugar. Ese es el lugar más seguro. Ese es el lugar donde tu vida va a ser mejor en todas las maneras. Cuando tú y yo caminamos en la palabra de Dios. La Biblia no es un libro para estudiarse. La Biblia es un libro para aplicarse en mi vida. De nada sirve saber mucho de la Biblia si yo no lo aplico a mi vida. Entonces, no se trata de carreras de a ver quién lee más rápido la Biblia. Se trata de, aunque sea leer un poco, y aplicarlo en mi vida. De eso se trata. Porque cuando llegamos al cielo no va a ser un examen de conocimiento, sino un examen de práctica, de lo que tú y yo hicimos con lo que sabíamos. Amén. Entonces el lugar más seguro es la presencia de Dios. Y quiero acabar con este 5º punto. ¿Qué pasa cuando escucho a Dios? Y quiero contarte una historia asombrosa, porque cuando tú y yo escuchamos a Dios, puede pasar cosas que tú y yo ni cuenta nos damos. Pero mientras más tiempo pasemos en oración, nuestros oídos y nuestros ojos se van a abrir de una manera mucho mayor. Quiero llevarte al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 23 en adelante. Pero te voy a contar la historia, o al menos te voy a meter en el contexto. Eliseo era un profeta en Israel, profeta que escuchaba la palabra de Dios. Eliseo era un hombre que oraba, Eliseo era un hombre que buscaba a Dios, Eliseo era un hombre que escuchaba a Dios y que caminaba en lo que Dios le hablaba. Entonces, un día, el pueblo de Siria quiso atacar al pueblo de Israel. Y entonces ahí tienes al rey planeando y diciendo: no, pues nos vamos a ir por acá y vamos a hacer esto. Y mientras el rey estaba planeando eso, había ahí alguien escuchando. Ese era Dios.
Como ya hemos visto en otras ocasiones, tú y yo no le podemos esconder absolutamente nada al Señor. Dios estaba ahí escuchando todos los planes del ejército de Siria. Y entonces Dios fue con Eliseo y le dijo: Eliseo, van a atacar a Israel y lo van a hacer de esta manera, van a irse por este lado, van a hacer esto otro y esto otro. Entonces Eliseo corría con el rey y le decía al rey de Israel: ¿sabes qué? Tienes que protegerte porque el pueblo de Siria va a venir y tienes que irte por este lado y hacer esto y de esta manera defenderte. Entonces el rey sirio llegó con todo su ejército y trató de atacarlos, pero se dio cuenta que el atacado había sido él. Y dijo: ¿cómo? Si mi plan era secreto, nadie lo sabía. Bueno, pues vamos a hacer otro plan secreto. Se regresó con su ejército, se regresó con sus generales, hizo un segundo plan secreto y pasó exactamente lo mismo. Dios lo escuchó, Dios le dijo a Eliseo, Eliseo le dijo al rey y el rey se defendió. Lo hizo otra vez. El rey sirio ahora sí fue sacando gente seguramente para que cada vez quedara más secreto el plan. Hasta que ya después de varias veces dijo: no, aquí hay un soplón. Aquí hay alguien que les está diciendo al pueblo de Israel, porque ya intentamos todas las cosas, ya le dimos por la derecha, ya le dimos por izquierda, por arriba, por abajo, por todos lados, y todas se la saben. Entonces aquí hay un soplón. Fíjate lo que dice el versículo 12, Segunda de Reyes 6:12. Dice: entonces uno de los siervos le dijo: no, rey y señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Quiero decirte algo: Dios está de tu lado, Dios está contigo y Dios está conmigo. Y cualquier plan en tu contra, cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, puede ser frustrado. Pero tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios. Cualquier plan en tu contra puede ser frustrado cuando tú y yo estamos escuchando la voz de Dios. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. Tú y yo podemos prepararnos muchísimo, pero tú y yo también necesitamos escuchar la voz de Dios, porque esa voz de Dios te dará una ventaja mucho mayor que cualquier preparación que tú tengas. Mucho mayor. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, ese Espíritu trae gracia sobre tu vida y te puede llevar mucho más lejos. Pero para eso tú y yo necesitamos una vida de oración, de escuchar y de acción. ¿Bien? No solo oración, no solo escuchar, acción. ¿Cierto? El rey de Israel pudo haber dicho: ay, gracias Eliseo por decirme, pero nos quedamos aquí porque, pues mira, la verdad es que estamos muy cansados para salir a defendernos. Como muchas veces tú y yo hacemos. Señor, estoy muy cansado para cumplir con aquello que me estás pidiendo. Y Dios dice: no te preocupes, yo nada más te quería dar el mensaje. Ahí tú sabes si lo haces o no. Yo te dejo el mandamiento, pero el que lo hace eres tú. Yo te doy la palabra, pero el que camina en ella eres tú. ¿Cierto? Si caminamos en esa palabra, nuestra vida va a ser mejor. Después de esto, el rey de Siria fue y dijo: pues yo quiero a ese Eliseo. Vamos a matarlo, porque si él es el soplón y Dios le está diciendo todo, vamos a matar. Y entonces, en lugar de ir a atacar al pueblo de Israel, rodearon la casa de Eliseo. Y Eliseo se encontraba con un discípulo y el discípulo le dijo: pues Señor, no lo quiero espantar, pero hay todo un ejército alrededor de la casa. ¿Qué vamos a hacer? Porque ahora sí de esta no salimos vivos. Pero fíjate qué tan abiertos estaban los ojos de Eliseo, que puso su mano sobre el discípulo y le dijo: Señor, te pido que abras sus ojos también. Eliseo podía ver algo que él no podía ver. Y lo mismo pasa en nuestras vidas cuando tú y yo estamos orando, cuando tú y yo estamos escuchando la voz de Dios, caminando en la voluntad de Dios. Vamos a poder ver el ejército de Dios
cuidando nuestras vidas y protegiendo nuestras vidas. Y entonces nuestra confianza completa descansará en Dios. Y ahí es donde tiene que estar nuestra confianza. Resulta que le abrió el Señor los ojos al discípulo de Eliseo, y de repente vio un ejército celestial que estaba rodeando al ejército de Siria. Vio ángeles, vio espíritus de Dios cuidando a Eliseo y al discípulo. Y Eliseo hizo una oración y dijo: Señor, te pido que le quites la vista a todo este ejército. Y quedaron ciegos. Quedaron ciegos. Pero aquí no acaba la historia. Dios le dio otra instrucción a Eliseo. Le dijo: llévalos a donde está el pueblo de Israel y mételos a la ciudad amurallada, a todo el ejército. Iban ciegos y los guiaron a todos y los metieron a esta ciudad amurallada. Y el rey dijo: pues ahora sí, vamos a matarlos a todos. Eso es lo que tú y yo hubiéramos hecho. Pero Dios siempre tiene una mejor opción. Dios siempre tiene una verdad mucho mayor, y ahí es cuando se ponen difíciles las cosas. Quiero leerte versículo 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni este es en la ciudad. Seguidme y yo los guiaré al hombre que buscáis. Todos iban ciegos y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él respondió: no los mates. Imagínate, o sea, si mataba a todo el ejército y al rey, ahí se acababan los problemas, ¿cierto? ¿Qué instrucción más difícil? Porque Dios nos da instrucciones que son difíciles de creer. Porque hay cosas difíciles de creer. Ahora, no era difícil de hacer, porque Dios no pone cosas difíciles de hacer. Vamos, no era algo difícil porque no les dijo: bueno, amárrales los pies con 3 hilos de cabra y luego los pones de cabeza. O sea, no era algo difícil y complicado de hacer, sino que más bien era algo difícil de creer. Cuando Dios te da una palabra, nunca será difícil de hacer, será difícil de creer. Porque Dios te da una palabra al corazón para que puedas creerla, y creyéndola puedas hacerla, ¿cierto? Versículo 22. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman. No era difícil. Le estaba diciendo: dales pan y dales agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Él pudo haberlos matado a todos. El rey pudo haber dicho: bueno, ya oí a Dios, pero no quiero hacer lo que Dios me dice. Y los pudo haber matado a todos. Pero ¿y qué si el rey se enfurecía y regresaba aún con un ejército mayor? Y entonces contraatacaba y metía a todo el pueblo en un problema. En lugar de eso, Eliseo le dijo: no, dales de comer, dales agua y regrésalos a su casa. Y nunca más tuvieron problemas, y nunca más tuvieron situaciones difíciles con ese pueblo. Siempre la palabra de Dios te llevará a un mejor lugar. Siempre escuchar su voz y caminar en ella te llevará a un mejor lugar. Siempre. Pero caminar en ella, no solo escucharla,
sino caminar. Amén. Dale un aplauso al Señor.